Estimados amigos y estimadas amigas, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta experiencia de la Universidad Hebraica. Esta tarde, en una ocasión muy especial, puesto que tenemos a dos invitadas de lujo. Nuestra querida amiga Marcela Monberg y la distinguida colega y compañera Cristina Araya. Sean las dos muy bienvenidas. Está también con nosotros nuestra coordinadora del área de educación y del área de innovación, que es la maestra Linda Michan. Bienvenidos todos ustedes. Y voy a dar lectura al currículum de nuestras dos especialistas esta tarde. La maestra Marcela Monberg Montenegro, a quien damos la bienvenida, es profesora de bachillerato en Economía, Historia y Geografía, es licenciada y pedagoga en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido consultora en Educación 2.0 desde 2010, con énfasis en manejo de recursos digitales para la educación, y desarrollo de modelos de cambio de enseñanza expositiva o enseñanza por método investigativo o aprendizaje en base a proyectos. Es autora de los libros Huérfano Digital y Educando a Futuros Líderes. Bienvenida, Marcela. Un También honor. está con nosotros la maestra Cristina Araya Morales, que es actualmente jefa de proyectos educativos de la Fundación Telefónica de Chile y anteriormente fungió como directora académica del Programa Nacional de Formación Dual Telefónica, que se implementó en 7 regiones del país con el desafío de articular la educación técnico y profesional. Se desempeñó como asesora del Ministerio de Educación de Chile en la Universidad Católica de Valparaíso y como consultora educativa de diversas organizaciones que movilizan la formación continua en Latinoamérica. Es fundadora de la Corporación de Educación sin fines de lucro RELUN, cuyo foco es la intervención y asesoría técnico-pedagógica en sectores de alta vulnerabilidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia en programas educativos innovadores, desarrollando estrategias de mejora continua para disminuir la brecha digital y educativa. Querida Cristina, bienvenida. Les voy a platicar rápidamente cuál va a ser la dinámica de esta sesión. En un primer lugar, Marce y Cristi nos van a hacer el favor de hacer una presentación breve de aproximadamente unos 45 minutos, y después en los últimos 15 minutos la maestra Linda Michan y su servidor daremos lectura a las preguntas del público para que Cristina y Marcela nos las puedan responder. Bienvenidos todos, bienvenidas Cristi, bienvenida Marcela, adelante por favor. Primero, para nosotros es un honor profundo poder compartir con ustedes nuestra experiencia pedagógica de lo que ha significado educar, pero también acompañar a generaciones de profesores en esta pandemia. Cristina, ¿cuántos profesores hemos acompañado en estos 2 últimos años de pandemia? Ay, yo creo, Marcelita, te saludo con mucho cariño. Los números me hablan por sí solos, son más de 100.000. Nosotros en Chile somos 220.000 profesores en el país y casi a la mitad hemos tocado, al menos, Marcela. Y hoy día lo que queremos es compartirles los desafíos, las oportunidades que ha significado educar en medio de una pandemia y profundizar sobre el concepto de innovar. ¿Qué significa innovar? Cuando uno habla de innovar, normalmente tendemos a unirlo a las tecnologías, al manejo de herramientas, pero innovar va mucho más allá. De hecho, hemos trabajado con Cristina en comunidades educativas con 0 conexión a Internet, que han tenido un cambio radical de la metodología de trabajo. Cris, ¿qué es para ti innovar? Sí, interesante la pregunta, Marcela, de toda la presentación que nos hicieron. Muchísimas gracias, Miguel, Ángel y Elinda. Lo más importante de todo lo que dijeron es que Marcela y yo somos amigas. Eso es lo más importante de nuestro currículum. Y quería decirle que esto tal vez no es nada nuevo contarlo, pero para mí es innovar. Es una forma de innovar, de poder dejarnos acompañar y dejarnos transformar con las amistades en nuestra carrera. Y Marcela, definitivamente tú eres parte de este proceso de transformación en mi vida. Y esto para mí es innovación. Marcela, pero antes de entrar en el tema de la innovación en medio de una pandemia, quisiera preguntarle a todos ustedes que nos están escuchando, ¿qué para ti, y en el chat ahí que Miguel está siguiendo, qué significa innovar para ti? Yo quisiera ver un poquito, escuchar o leer un poquito qué significa innovar para ti. Siempre asociamos la palabra innovación a Marcela a un concepto o a 2, pero básicamente antes de entrarnos al aula quiero entender un poco qué significa este manoseado concepto de innovación. Hacer cosas nuevas. Pablo
Pablo Hernández, muchísimas gracias. ¿De dónde nos escribe? Ponme ahí, por favor. Y si alguno de ustedes me quiere compartir lo que significa innovar, Miguel, saludos cordiales desde Acapulco. Ay, qué lindo, yo también quiero ir para allá. Entonces, escríbeme qué significa innovar para ti. Ahora, Marce, estamos atentas a leer lo que significa innovar para ti. Ahí escribieron, Marcela, cambio, ¿no? Cambio. Y transformación. Transformación. Entonces, la implementación de un cambio que impacta en los aprendizajes. Nos adentramos rápidamente del concepto grande y manoseado de innovar al aula, porque esta implementación de cambios para generar o impactar en los aprendizajes de los estudiantes es lo que nos convoca con Marcela para poder seguir con esta alianza que tenemos. Mira, Cris, qué interesante que dice ahí, innovar es encontrar las formas adecuadas con los recursos que se tienen a mano. Lo encuentro brillante, con lo que se tiene a mano, con lo que tienes ahí. Fantástico, fantástico. Dice romper paradigmas, Marcela. Pablo Hernández, ya que es parte de la clase, nos dice que es romper paradigmas y creencias. Me encanta la definición. Hay una definición de la pedagoga, profesora, directora de la Fundación Trilema española, Marcela, es una grande, se llama Carmen Pellicer. Ana Teresa dice, variar para mejorar. Y la Carmen Pellicer, Marcela, dice que innovar es descubrir lo que pasa en la mente de nuestros estudiantes cuando nosotros estamos enseñando. Y es maravilloso concebir la innovación en la educación de esta forma, porque nos abre un mundo, Marcela, ¿o no? Así es. Lo que pasa es que la pandemia nos dio una oportunidad, y una oportunidad en medio de un profundo dolor, una oportunidad porque nos empujó al mundo digital y nos empujó al cambio, nos llevó de la mano y nos cambió de lugar y transformó los roles, donde los alumnos son profesores, donde los profesores son aprendices y alumnos, donde los padres se incorporan. Por lo tanto, cambió radicalmente la estructura que nosotros estábamos acostumbrados a desarrollar. Y como aprendizaje, porque hay miles de aprendizajes, se innovó en todas las modalidades posibles. Hemos estado, Chile es un país largo y angosto, con realidades muy diferentes, lugares donde no existe cero conexión y donde las casas están alejadas unas de otras, y los profesores generaron propuestas que educaban o intentaban mantener el acompañamiento desde los mismos hogares, o sea, transformando estructuralmente la forma de ser clase, donde los vecinos, donde los padres, donde la familia eran parte de esta nueva comunidad. Y se hizo, porque el profesor lo que hizo fue reinventarse. Nosotros con Cristina siempre hablamos de mudar de piel. El profesor mudó de piel, pero no solamente lo hizo el profesor, lo hicieron los niños, lo hicieron los padres, los directores, el sistema en general. ¿Cristina? Sí, mira, Marce, aquí hay Eduardo Miguel Chillán, dice, aplicar ideas, o sea, innovar es aplicar ideas en cualquier ámbito para realizar un cambio, para mejorar. Entonces la pregunta tiene que ver con, ¿para qué innovar, Marcela? ¿Para qué? Si seguimos haciendo lo mismo en algunos momentos, ¿para qué innovar? Para responder a un alumno que piensa, se comunica, se entretiene completamente diferente de las generaciones anteriores. Los niños, bueno, nosotros lo colocamos aquí esta imagen que es muy divertida porque es muy usada, pero el pececito está mirando, no hacia adelante, sino que está mirando hacia los lados, porque el pececito que salta de un lugar a otro, si algo aprendimos en la pandemia, queridos profesores y profesoras, que el cambio es colaborativo, es comunitario, es la comunidad la que tiene que transformarse, porque de otra forma los llaneros solitarios ya no encuentran espacio en este cambio. Cambiamos con los demás, el pececito mira hacia los lados porque está esperando que los pececitos que están al lado avancen. La pandemia fue muy dura. Hay datos de la UNESCO que nos hablan del cierre total en un momento de todas las comunidades educativas, con una América Latina que se ha demorado mucho en volver al aula, con la búsqueda forzada de nuevas estrategias pedagógicas, con un encuentro o la necesidad de una alfabetización digital. El profesor entró en pantalla, entró en una modalidad diferente, acompañando a sus alumnos, pero también acompañando a sus padres, que pasaron a ser activos participantes del proceso de aprendizaje.
Y nosotros con Cristina les queríamos traer algunas reflexiones que hemos compartido en las comunidades que hemos trabajado. ¿Cuáles son los grandes desafíos? El profesor entró a este espacio digital y se dio cuenta que no existían los nativos digitales, que nunca existieron, que los chicos no sabían cómo crearse una cuenta para meterse a Zoom, que les costaba mandar una información por WhatsApp. Y se supone que los nativos digitales nacen con habilidades y competencias digitales, pero eso es falso. Ellos son usuarios de redes. Por lo tanto, nos dimos cuenta que no solo entramos a educar, sino que entramos a formar en un nuevo espacio. Y llevábamos demasiado tiempo, ¿no, Cris? En esa espera de reencontrarnos. Absolutamente, absolutamente. Estos problemas de desconexión, Marcela, también en algunos casos, viendo desde una perspectiva más optimista, Marce, tienen que ver con la posibilidad y la oportunidad que hemos tenido algunos de conectarnos en este proceso de transformación. Así define la educación Humberto Maturana, un proceso de transformación en la convivencia. Y díganme si esto no implica un cambio que, ¿para qué? Me vuelvo a preguntar, para impactar en nuestro proceso propio de transformación, en nuestros aprendizajes continuos, permanentes. Y lo más importante, aparte del proceso de transformación nuestro, tiene que ver con el proceso de transformación que generamos en las aulas de clase, con nuestros niños, niñas y estudiantes. También nos dimos cuenta que no había trabajo autónomo, pero también hicimos un cuestionamiento bien profundo. ¿Sería que siempre esperábamos que nuestros alumnos nos dieran una sola respuesta? ¿Sería que dimos espacio para la filosofía del error, de darnos la oportunidad que los niños se equivoquen y al equivocarse tener menos miedo a trabajar de forma independiente? Y los padres desconcertados, estos padres que observaban por pantalla o por guía o por el trabajo que estaban haciendo los profesores y se sentían que estaban fuera del sistema. Fíjense lo que significó entrar a un cambio completo. Íbamos detrás de un alumno que nos habían contado que tenía habilidades y competencias digitales innatas, era mentira. Teníamos a padres que no entendían el proceso, problemas de conexión o desconexión y también falta de trabajo autónomo. Pero encontramos miles de oportunidades. Las famosas nuevas metodologías, o no, Cris, hay metodologías que son antiquísimas. Y nos Absolutamente, Marce. Cris, Hicimos experiencia con estos miles de profesores que trabajamos el año pasado, miles de profesores que trabajamos el año pasado en Chile, y lo más, el aprendizaje, uno de los aprendizajes o reflexiones que pudimos compartir con ellos es el tránsito, la necesidad de transitar de una pedagogía de las respuestas a una pedagogía de la pregunta. Y esto fue muy interesante porque es la base de la implementación de estas nuevas tecnologías para asegurar las experiencias de aprendizaje memorable que involucren al estudiante. las Marcia. nuevas metodologías que fueron naciendo y se fueron adecuando, y eso yo lo encuentro profundamente valioso, porque el profesor lo que hizo fue ir en búsqueda de nuevas posibilidades para reencontrarse con sus alumnos, pero en ese proceso fue reinventando la metodología, no ocupando el aprendizaje en base a proyecto, problema o gamificación tal como cual uno lo hubiese leído teóricamente, sino que lo fue aplicando a su realidad más cercana. Por lo tanto, reinventó metodología, se reencontró con otros profesores. Yo creo que yo soy profe aula hace 27 años, y normalmente lo que preguntaba, bueno, ¿quién tiene una teoría, una práctica que le haya servido, que le sirvió para reencontrarse? Y lo compartíamos por WhatsApp, por mensajes de texto, por email, y lo llevábamos a la realidad. ¿Te acuerdas, Cristina? Trabajamos con unos liceos muy alejados en Chile y con metodologías activas, y los profesores nos decían, qué emoción volver a reencontrarme con mi alumno, que cuando entraba a la clase yo preguntaba, ¿hay alguien ahí? No había nadie, pero ahora entro y están todos ávidos de trabajar y encontrar habilidades y liderazgos profundamente positivos, que los fueron a su vez generando una conexión. Incorporamos a los padres, los grandes olvidados del proceso de aprendizaje, al padre que pasó a ser un tremendo apoyo y que les pido, yo sé que ustedes están volviendo al aula, nosotros acá en Chile volvimos también, y hay colegios que dejamos yendo y volviendo al aula, el padre
hay que seguir formando parte del proceso de aprendizaje. Es un tremendo pilar en ese proceso. No podemos volver a un aula y pensar que volvemos a nuestra zona de confort. Nos transformamos todos. El problema de volver a la zona de confort es que no nos vamos a encontrar, porque cada uno fue tomando una decisión diferente. Es una oportunidad de generar una reinvención desde la comunidad, no desde elementos o factores separados. Cris. Sí, estaba viendo en el marco de las oportunidades, Marce, el aprendizaje o lo que pudiéramos profundizar, no ahora, pero más adelante, en algunos talleres que vamos a intencionar. Eh, Piaget siempre nos recordaba que cuando le dábamos la respuesta a los estudiantes, le quitábamos de por vida la oportunidad de descubrir. Y esto es importante porque las oportunidades que tuvimos en este tiempo de pandemia es acercarnos a esta concepción de lo que significa verdaderamente educar y generar espacios o escenarios donde los niños, las niñas, los jóvenes puedan pensar de manera crítica sobre el sistema más complejo y conectarse con los sueños, conectarse con las pasiones y lo más difícil de todo, Marcela, conectarnos nosotros, docentes, educadores, con las motivaciones que mueven a nuestros estudiantes a estudiar, a aprender, a hacer sus trabajos y a seguir aprendiendo, Marce. Normalmente se viraliza con facilidad el alumno que molesta al profesor en un espacio digital, pero no se viraliza los miles y miles que apoyaron a sus profesores, que los acompañaron en el uso de herramientas, que se dieron cuenta que tenían alumnos que podían ser excelentes tutores del resto de sus pares. El desafío y las oportunidades son infinitas. Lo que pasa es que hay que tomar aquellas experiencias pedagógicas que han sido exitosas y replicarlas y no dejar de avanzar en este modelo, que es un modelo completamente fascinante. Aquí les trajimos con Cris algunas de las metodologías que hemos trabajado en tantas comunidades. El famoso aprendizaje en base a proyectos, que yo creo que ustedes lo conocen muy bien, esta conexión que se tiene con la comunidad, de la búsqueda de conectar la malla curricular con las necesidades de la comunidad, el aprendizaje en base a problemas, cuestionarnos. Recuerdo un proyecto maravilloso de una comunidad. Miren qué potente. ¿Por qué la democracia puede estar en jaque en medio de una pandemia? ¿Por qué la democracia puede no ser la respuesta para una sociedad en medio de una pandemia? ¿Qué pasa con las fake news, con el mundo de las redes sociales? Cuestionamientos que se hacían alumnos de tercero y cuarto medio, que son los últimos años escolares en Chile. La famosa aula invertida, fascinante, que nos permite seguir educando y generando autonomía a los alumnos, el aprendizaje en base a casos, la gamificación, pero existe no sé, Cris, de los que aparecen ahí, Sí. ¿sí? Marce, que fue? Hay una pregunta de Pablo Hernández que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo convencer al alumno de integrarse al aula digital? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué dicen? Solamente decir, Pablo, y te agradezco la pregunta y la interacción porque esto lo hacemos entre todos. Hace poco estuvimos con un gran escritor, Hernán Rivera Letelier, un escritor chileno del norte de Chile, de La Pampa, y nos dio un mensaje que lo quiero compartir con ustedes. Nos dijo que a los estudiantes no hay que presionarlos o convencerlos, hay que impresionarlos. Entonces, a mí, Marcela, me impactó, me emocionó cuando lo escuchamos. ¿Te recuerdas que estábamos juntas? Me acuerdo, sí. En un webinar? Y él nos dijo esto con toda la emoción. Entonces, mi respuesta humilde, Pablo, te respondo con otra pregunta. ¿Qué hacer para conectarnos con las emociones de los estudiantes, con las pasiones de los estudiantes, con los intereses de los estudiantes? Entonces aquí tiene la conexión con el interés, activar la emoción con naturalidad. Es una metodología que implementamos generalmente con Marcela para poder conectarnos con los intereses de los estudiantes y así, de alguna manera, que ellos se movilicen, no por lo que yo digo o que trato de convencer, sino por lo que ellos descubren. El yo se descubre en la acción comprometida. Marcela. Cuando tú trabajas en la clase online, hay un factor, Pablo, que no se nos puede olvidar. El ciberbullying, la burla digital, se amplificó en el espacio digital. Cuando tú haces clase, en una clase Zoom, y tienes a todos los alumnos ahí,
las probabilidades que ellos muestren su rostro son muy bajas. Pero si tú los separas en salas y haces que ellos elijan los más cercanos, todas las caritas van a empezar a aparecer. Un tema de los niños y jóvenes en la actualidad han sido los memes, los stickers, las funas digitales. Tienen mucho miedo a exponerse. ¿Y por qué tienen mucho miedo? Porque el periodo de pandemia, que es un tema que también queremos conversar con ustedes, trajo una amplificación de los vicios digitales. No solamente el ciberbullying, el grooming, el sexting, la hiperexposición digital. Y eso significa, y eso para ustedes, queridos profesores y profesoras, va a ser un gran desafío. Cuando uno volvió al aula, lo primero que uno nota al volver al aula es la necesidad de una contención emocional, más allá de los contenidos, de las pruebas, de las evaluaciones, la contención emocional, el reencuentro. Y paralelo a eso, también está el acompañamiento a la hora de poder conectar lo que ellos han crecido en ese espacio con esta sala. Como dice Juan Domingo Farnós, un gran amigo, los límites de las salas ya no existen, se desdibujaron. El aula es un aula que amplió sus murallas. Y lo más probable es que en este periodo de pandemia estemos continuamente volviendo al aula, saliendo de ella, entrando en modelo híbrido. Va a ser un eterno retorno. ¿Qué hemos evidenciado con Cristina? Que todas aquellas comunidades educativas que habían trabajado metodologías activas fácilmente pasaron de un espacio a otro. No tenían problema para entrar en el mundo digital y salir de él, o entrar en un mundo híbrido y salir de él. ¿Por qué? Porque estaban preparados con alumnos autónomos, estaban preparados con una conexión que Cris les dijo que es súper potente, que es ¿cuánto sabes de lo que le interesa a tus alumnos? Y esa conexión de lo que me gusta, quiero participar, hizo que el tránsito fuera muy fácil. Difícil fue para aquellos que intentaron replicar el aula tradicional en el aula digital. Eso fue un parto, fue doloroso porque el profesor, la verdad, como me decía un alumno, profe, ¿cuánto cree que ustedes estamos atentos a una clase online? Yo les dije, bueno, unos 10 minutos, la verdad, profe, 5 minutos. Y a los 5 minutos te desconcentrabas. Y esa es una realidad, porque tú estás frente a una pantalla. Por lo tanto, si tú no los haces, como nosotros siempre le hablamos con Cristina, cuando tú te encuentras digitalmente con el otro, tienes que entrar a un espacio con estrategias diferenciadas, en que el otro se vea con la responsabilidad de participar, porque si no va a tener un niño que va a pescar este celular y va a ponerse a jugar con los pares que están alrededor, va a colocarse a escuchar música y cada 2 segundos te va a colocar un ok o te va a decir que sí para que tú creas que él está pendiente de lo que tú estás hablando, pero no lo está haciendo, porque los distractores son múltiples. Con Miguel Ángel hablábamos un tema que es un temazo. ¿Han escuchado, yo creo, algunos de ustedes, el síndrome del niño caracol? Es que es un síndrome muy fuerte. Si alguien lo sabe o lo ha escuchado, Miguel Ángel, me ayuda si aparece en el chat, el síndrome del niño caracol. ¿Me puedes compartir el nombre que tú estabas leyendo con los profesores? Sí, estábamos hablando del síndrome de la caverna, es decir, de las personas que por miedo a lo que ocurre afuera se refugian dentro de la caverna y ya no quieren salir a la calle, ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a la escuela, no quieren ir a la tienda, vamos, después de que éramos personas que estábamos habituados a andar por el mundo rodando, ¿no? Y el síndrome del niño caracol es muy parecido. Es aquel niño que vino en la pandemia y entró a su habitación y se rodeó de herramientas digitales. Con ella se entretenía, con ella jugaba, con ella pololeaba, con ella compartía, con ella se enojaba. Y ahora siente un miedo y un pánico profundo a salir de ese entorno. Por lo tanto, cuando ustedes ingresen al aula, van a encontrar un niño no solamente diferente, sino que con muchos miedos. Y esos miedos requieren de acompañamiento, que va mucho más allá del aprendizaje. En Chile se han La, obsesionado mucho. Perdón, Cris, dale. no, la pregunta, Marce, que es muy interesante lo que estamos reflexionando ahora, tiene que ver con qué implica la innovación en este contexto. Y Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, decía hace un tiempo que la innovación en educación o la innovación educativa es un recurso más para mejorar los aprendizajes, pero que surge desde el análisis crítico de la misma escuela, del mismo centro educativo, de la misma sala de clase.
o de la misma estrategia de enseñanza. Desde ahí surge la innovación. Entonces podemos conectarnos con los tres elementos que tienen que ver con la innovación en el aula, Marcela. El primero es la idea, o sea, estar conectado con la idea, el interés del otro. El segundo tiene que ver con los recursos. Los recursos siempre están, son nuestros, son prestados, son alquilados. Los recursos siempre están. Lo más difícil de todo, Marcela, es el tercer elemento, que tiene que ver con las ganas, con la motivación, con despertar el interés. Y esto no es algo que se pueda decir, sino es algo que tenemos que provocar, o sea, no presionar, impresionar. ¿Y cómo impresionamos a nuestros estudiantes? No tenemos otra que pasar primero por impresionarnos nosotros. O sea, si en la medida que estamos motivados, encantados, interesados, podemos volver a inspirar a otros. Esta es la forma que tenemos de innovar desde esta mirada crítica en el aula. Y en eso de conectarnos, un tips o una idea que es muy eficiente. En Chile se han obsesionado por lo que no se ha aprendido en el periodo de pandemia, y esa visión lo único que hace es estresar al profesor, estresar a los padres y estresar a los niños. Nos estresamos ya de ingreso. ¿Por qué no evaluamos lo que aprendimos? ¿Por qué no evaluamos todo el aprendizaje que hemos tenido? Si damos vuelta a la visión, vas a encontrar aquellas habilidades y competencias que los niños, los padres y tú como profesor has desarrollado. Y en base a eso empezamos a educarnos y a crecer en el tiempo. Tiempo vamos a tener, pero cambiar la visión, porque esa visión permite reconectarnos, motivarnos e invitarnos. Cuando nosotros les hablamos de esta metodología, y es una frase que nosotros siempre usamos con Cristina: nunca, queridos profesores y profesoras, tecnología y pedagogía, es pedagogía y tecnología. La tecnología es un acompañante, es una herramienta, puede ser Google Meet, la plataforma que ustedes quieran, da lo mismo, hacen lo mismo, o la red que ustedes quieran. Es el diseño pedagógico, es el profesor que conoce a sus alumnos, que conoce a sus padres, que sabe qué herramienta funciona y qué herramienta es un completo fracaso. Recuerdo gamificaciones fascinantes con los primeros años, pero no tanto con los cursos superiores. Por lo tanto, es muy importante reencontrarnos desde el conocimiento de lo que los alumnos han aprendido, de lo que los padres han aprendido, y de que nosotros como profesores tengo la certeza que sabemos mucho más de herramientas tecnológicas ahora, porque las aprendimos a la fuerza, porque tuvimos que entrar y ocuparlas fuera. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Cris, los profesores que tenían miedo al comienzo de la pantalla? Fíjense lo que significa exponerte en pantalla, porque no solamente te expones tú, expones a tu entorno, y quedas completamente abierto frente al resto. Y eso para muchos profesores fue intimidante, fue un desafío inicial, Cris. Sí, tal cual, Marce. Recuerdo varias anécdotas que nos ocurrieron con los miedos, por ejemplo, los pánicos escénicos de los profesores, que nos contaban también de sus propios estudiantes, porque todo comunica. El primer axioma de la Slavia es que todo comunica, y en estos espacios digitales también, si estamos atentos para generar innovación e impactar en los aprendizajes, que esa es la cuestión. Hay que estar atento a estas reacciones, a esta comunicación de los estudiantes con nosotros, y lo que reportamos también nosotros con nuestras emociones en estos espacios y ambientes digitales para generar los aprendizajes. Marcela, hay una profesora, Marbelia Molina, te saludo, dice: gracias por generar estos interesantes espacios, y estuvo en Chile con 7 docentes en Santiago de Chile, en la Universidad Diego Portales. Mira, te mandamos un saludo gigante y esperamos que vuelvas otra vez, o si no, Marcela, nos vamos para allá a verte. Qué alegría saber que, y lo mismo, lo más interesante de conectarnos es poder compartir nuestras experiencias y crecer del otro. Y como nosotros siempre decimos, Cristina, esto no es dar cátedras, esto es un aprendizaje colaborativo. Aprendemos de todos, y nosotros en este espacio que queremos compartir con ustedes no solamente queremos hablar de teoría, sino que queremos hablar de la práctica. Y hoy día vamos a compartirle una institución educativa cuyo director nos va a acompañar para que conozcan de primera mano lo que significa. Básicamente este es el ABP, el aprendizaje en base a proyecto, y este es un liceo, una comunidad educativa. A esta presentación del liceo, Marcia, a esta presentación del liceo les quiero contar o recordar esta reflexión a la que nos invita Kant,
de que lo que más o menos aprendemos es lo que construimos. La teoría del construccionismo. Entonces, por nosotros mismos es lo que más o menos atesoramos, lo que aprendemos, lo que conservamos. Por esto es tan importante esta experiencia de aprendizaje memorable que va a presentar Marcela en este minuto. Gracias, querida Cris. Este es un liceo que cuando lo conocimos era, ¿se acuerdan de la película El Titanic? Era un barco gigantesco y un grupo de valientes, los profesores, estaban en la proa junto a un grupo de alumnos que no eran más de 60, cuando el colegio tenía casi 2000. Todo el resto se había ido. Había quedado a la deriva, se habían cambiado de colegio, ellos estaban recibiendo los alumnos que el resto de los colegios no quería recibir, y hicieron un desafío que es maravilloso. Pensaron que tenían que cambiar la educación. Bueno, ahí está una profesora que se llama Pamela Sánchez, era una de las profesoras que formó parte del Global Teacher Prize y que trabaja en el liceo, y que ella cuenta siempre cuando partió la metodología en base a proyectos que ella quería jubilar. Ya estaba cansada. Había sido muchos años de sacar adelante niños con problemas de recursos económicos, con problemas de padres no presentes, con problemas de conducta, con muy baja autoestima, y ellos tomaron la metodología. Tuve el honor de acompañarlos en el inicio de la implementación de la metodología, que conocieran el proceso, y como todo buen discípulo, superaron con creces al maestro, y del periodo pandemia se lucieron. Conectaron la metodología. Ellos es un liceo técnico que prepara técnicos para el mundo laboral, y necesitaban aplicar la metodología porque no tenían empresas donde poder llevar a sus alumnos, porque se cerró todo Chile en periodo de pandemia. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon proyectos desde sus hogares. Ellos fueron aplicando lo que habían aprendido, lo que estaban estudiando con sus profesores en sus hogares. Miren, este es una maravilla, es un filtro eco-innovador, y ellos querían compartir de que en pandemia igual se puede aprender. Aquí unieron ciencias naturales, química e informática, y iban básicamente a generar un producto final que respondiera y que pudieran aplicar desde el hogar con la compañía de sus padres. Ese es el gran valor de esta propuesta. Y lo hicieron en cada una de las asignaturas. Hay un proyecto que ellos hicieron que fue relatar lo que significaba vivir en pandemia. Y cada una de las familias fue relatando lo que significa. Los relatos son emotivos, ¿te acuerdas, Cris? De llorar, de emocionarte, de conectarte. Y después tomaron los profesores esos relatos y crearon murales. Entonces, cuando entraron al colegio, los niños encontraron sus historias de vida en murales que estaban alrededor del colegio. Conectaron lo que vivían con la realidad. Fíjense, ellos, ¿por qué partieron con este proyecto? Porque donde está situado el liceo hay un problema de escasez de agua. ¿Ya? Los ríos, si ustedes los observan, y un problema que está pasando no solamente en Chile, sino con muchos países del mundo, tienen problemas de escasez de agua. Por lo tanto, había que preguntarse qué podríamos hacer con la sequía. ¿Cómo puedes tú, le preguntaron a nuestros alumnos, ayudar? ¿Cómo podrías tú desde tu familia ayudar? ¿Qué puede tu familia aportar? Y fueron avanzando hacia un proyecto cuyo objetivo era responder un problema macro desde la experiencia del hogar. Pasaron desde ver cuánto consumían de luz y de agua, analizaron los gastos, no lo podían creer, el porcentaje. Fíjense los montos que están ahí. El monto que aparece ahí es casi, en el caso particular final, es un tercio del sueldo que ganaba la familia. Y los niños se preguntaban, o sea, un tercio de lo que mi papá gana mensualmente, lo pago en este uso. Y empezaron a hacer estudios. ¿Cuánto es el consumo real de agua de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, mío? ¿Cuánto de esa agua se pierde en mi hogar? ¿Qué está pasando? Es mi hogar. Fíjense qué maravilla este plano que ellos hicieron. Desde investigar, desde los hogares, reunirse en espacios digitales, tratar de llegar a una respuesta, llegar a un prototipo de cómo se podría generar un filtro
que permitiera que el agua no se gastara de la misma forma que lo estaba haciendo el hogar. Voy a adelantar un poquitito, lo fueron diseñando también en 3D, fueron uniéndolas y lo fueron compartiendo con el resto de las comunidades, el resto de los alumnos. Y hay un pequeño video que quiero ver si lo podemos ver ahora, bueno, lo voy a mostrar después, donde aparece el objetivo final. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué les trajimos este proyecto? Estamos retomando los objetivos de la innovación, la educación, ¿verdad, Marcela? Entonces tenemos un resumen para hacer una síntesis e ir cerrando ya este encuentro con cada uno de ustedes, y le agradecemos desde ya el tiempo y la dedicación. El primer objetivo de la innovación en la educación tiene que ver con recrear escenarios de experiencia de aprendizaje memorable. El segundo objetivo tiene que ver con conectar con la realidad. El tercero, el poder estimular el desarrollo de habilidades del siglo que estamos viviendo. Ya no digo el siglo XXI, Marce, digo el siglo que estamos viviendo. Hace rato estamos en el siglo XXI. Y hoy día las habilidades más valoradas en educación tienen que ver con la creatividad y el aprender a aprender. En el siglo pasado, Marcela, recordemos nosotras que, bueno, estamos en el mismo grupo etario, el valor en la educación tenía que ver con los modales, con el obedecer, con el seguir las instrucciones. Hoy día no. Hoy día uno de los objetivos de la innovación educativa tiene que ver con el estimular el desarrollo de habilidades como el aprender a aprender, la creatividad, que son las más valoradas, bueno, y el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y todas las que conocemos. El cuarto objetivo tiene que ver con el compartir y también el transferir. ¿Para qué? Para ampliar los aprendizajes. Estamos construyendo sueños, estamos construyendo proyectos de vida. Entonces, que esto no es colocar solo ladrillos, estamos construyendo catedrales en los proyectos de vida. Estos son los objetivos de la innovación en educación. Marce. Y bueno, como muy bien resume Cris, nosotros queremos compartirles experiencias pedagógicas exitosas. Este fue un liceo que trabajando en base a proyectos y con el uso de celulares, pasaron de ser un liceo que tenía un grupo de Quijotes que intentaba avanzar con un grupo muy pequeño de alumnos, a ser de uno de los liceos pioneros en Chile, no solamente los resultados de las pruebas estandarizadas, en que aumentaron hasta 35 puntos desde una generación a otra, que es una locura, sino que también a la incorporación de nuevos alumnos. Y esto se dio desde la comunidad. Pero existen experiencias así en Chile muy exitosas, en que han generado aceleradores para generar un mayor aprendizaje, oportunidades de mejora. Nuestro objetivo es compartirles y que los mismos directores vengan a conversar con ustedes y les encuentre cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los miedos, a qué se enfrentaron. Me acuerdo cuando fue la primera vez, y nunca lo voy a olvidar, en que el liceo abrió sus puertas para que los padres vinieran a ver lo que sus hijos habían trabajado. La verdad que parecía, es que esto va con mucho cariño porque yo amo a México lindo y querido, pero parecía una telenovela mexicana. Yo también, Marce. Lloraban, Linda, Miguel Ángel, pero así, era un mar de lágrimas, porque sus hijos habían transformado la emoción, la conexión, estos profesores que conectaron lo que tenían que avanzar desde sus propias asignaturas con las familias, y fueron las mismas familias las que aportaron a que ellos pudieran mantener su aprendizaje. Fue un esfuerzo y es fascinante. Ellos apostaron al aprendizaje en base a proyectos, pero hay otras comunidades que le queremos compartir que apostaron por el aula invertida, otros por mantener estructuras tradicionales que fueron muy exitosas. El acompañamiento socioemocional. Vamos a transitar desde la teoría, pero también desde la práctica, porque como dice Cris, la mejor experiencia de aprendizaje de un profesor es de profesor a profesor. No existe otro aprendizaje mayor. Querido Miguel Ángel, Linda, les vamos a dar un espacio para las preguntas. Marce, hay una profesora, la maestra Marina del Carmen Bojorquez, que dice: es grandioso poder vincular esta teoría con la práctica, porque muchas veces escuchamos y leemos mucha teoría, pero en ocasiones la teoría es como, no es muchas veces, no se presenta muchas veces en las aulas. Gracias por este espacio y generar experiencia de aprendizaje. Eso es lo que buscamos, profesora maestra Marina, generar experiencia o momentos de aprendizaje memorables que nos permitan avanzar y construir y reconstruir, aprender, desaprender y volver a aprender.
y Y hay, conectarnos con la realidad y con los proyectos y con los contextos en los que viven nuestros estudiantes. y hay un Gracias, espacio profesora. Y hay un espacio, queridos profesores y profesoras, que a Cristina nos encanta hacer, que son los errores que hemos cometido. Es una Me sesión de encanta. puros errores, uno tras otro. Hay unos que dan ganas de llorar y otros dan ganas de reír. Pero Sí, son... hay una reflexión de John Dewey, Marce, que nos recordamos en algunos minutos, cuando nos tomamos un cafecito, y John Dewey dice que no aprendemos del error, maestros, aprendemos de la reflexión del error, sobre la reflexión del error, y en esos espacios de reflexión del error tiene todo que ver con el humor también. Entonces hay errores que son también para reírnos, pero sobre esto aprender y poder reforzar o robustecer nuestra didáctica. Cuando uno pasa el aprendizaje en base a proyecto, y con esto terminamos para que nos hagan preguntas, uno de los grandes errores, y se los comparto con mucha vergüenza, fue generar un proyecto en que quise unir la cocina con la historia. Y mis alumnos pensaron que iban a cocinar en el proyecto, pero se me olvidó que yo no tenía cocinas para cocinar. A la segunda semana me querían matar. Yo creo que habrían hecho una pira en la mitad del patio y no me quemaron porque no, simplemente me querían, pero hice un proyecto que no era aplicable. Y ahí vamos con Cristina, vamos a contarle nuestros errores, los errores que hemos observado, para que podamos reflexionar, pero también para que no se nos olvide que este es un periodo de mucho aprendizaje y a veces nos cuestionamos y nos criticamos muy fuerte y se nos olvida Exacto. que nos reinventamos en tiempo real. Exacto. Lo peor que nos puede pasar, Marcela querida, es no haber aprendido nada de todo lo que nos ha pasado en esta pandemia. Oye, estamos esperando la pregunta, Miguel Ángel. Claro, pues mira, soy un abusivo, ya lo saben, y como siempre disparo primero, debería de permitir a la maestra Linda Michan que hiciera su primera pregunta, pero como soy muy poco caballeroso y Linda ya me conoce, me voy a adelantar. Mira, ve, hay un curso que estamos organizando aquí en la Hebraica con Shamaim, que es una institución formada por puros pilotos de la Fuerza Aérea Israelí, y tiene una metodología de debriefing que básicamente lo que consiste es en la reflexión sobre las experiencias que vives cada día. O sea, que cada experiencia humana, cada experiencia vital, sea lo que ellos llaman un vuelo. No Shamaim un poco es eso en hebreo, volar. El tema es aprender de cada vuelo que tenemos. Lo mismo cuando vas a un día de campo con los chicos o vas a un museo o conversas en la clase sobre algún proyecto, etcétera, cuando hacen cosas tan formidables como eso que estabas mostrando de la experiencia del diseño de un filtro para aprovechar las aguas grises. Todo esto nos permite convertir cada experiencia en un momento de reflexión sobre errores, aciertos, etcétera. Me parece que convertir el aprendizaje en un principio de vida es fundamental y comparto la pasión que ustedes tienen y sobre todo eso que han desatado de nuestros colegas. Así es que voy a dar lugar a la pregunta de nuestra querida amiga Linda Michan, y después tenemos ya aquí un par de preguntas que quiero leer. Entonces, no sé, tú decías, Linda, por ahí haces un comentario. No sé si quieras abundar en tu comentario para pasar a las preguntas. Gracias, Miguel. Creo que una de las cosas que escribí porque me salió del alma es que la pasión que transmiten nuestras ponentes, pues de verdad nos dejará conocer estas experiencias exitosas y aprender unos de otros en el curso, porque esto es solo una probadita nada más. Así que yo más que una pregunta es gracias por la transmisión de esta pasión. Y creo que me quedo con dos cosas que me hicieron mucho ruido y creo que tenemos que trabajar en eso. Uno, este anclaje emocional de sentir que fue un año perdido, que no hicimos nada, que los oímos mensajes de los jóvenes que dicen, bueno, ese año igual no valió, no contó porque no aprendimos nada, o maestros que dicen, como no se cumplió nada, vamos a empezar desde cero. Y eso es triste pensarlo, porque desde cero, ¿desde dónde? ¿No? Y bueno, lo otro es crecer del otro. Creo que me llevo esa frase en el corazón porque aprender de todos fue maravillosa experiencia de que los profesores, para poder reinventarse y reinventar metodologías, tuvieron que aprender unos de los otros a costa de, y sobre todo cuando precisamente esa escuela se metió al Zoom como si fuera
algo normal y vimos que no funcionó. Así que por mi parte, gracias. Voy a dar nada más, si me permiten, oportunidad Gracias. a quien está Gracias. levantando la mano. Quiero responderle, si me permite, Sí, profesora. por favor. Gracias. Linda, se me permite, Pablo Hernández. Dice, ¿cómo impresionan ustedes a sus estudiantes? México, al hablar del éxito, puede impresionar y motivar. ¿Esto aplica en sus países? Gracias, Pablo. Marcela, tú me complementarás, pero les quiero compartir una reflexión de un estudio que hizo el doctor Robert Valeran, que dice que hay 3 elementos que tienen siempre los líderes pedagógicos que inspiran. Porque hay 2 tipos de líderes, uno que hacen su trabajo y que lo hacen bien y lideran. El otro tipo de líderes son los líderes que inspiran. Y de esto hablo, de los que impresionan más que presionan, como decía Hernán Rivera Letelier. Y aquí los 3 elementos tienen que ver con, primero, me gusta la profesión, cuestionamiento, yo lo digo, lo dejo abierto, me gusta ser profesor. El segundo es que me determina, yo no solo trabajo como profesora o como maestra, yo soy profesora. ¿Me explico? Y el tercer elemento, Pablo, querido, tiene que ver con el sentido de propósito. O sea, de verdad, estamos convencidísimas con Marcela que podemos transformar y dejarnos transformar. Somos eternas aprendices y compañeras de ruta, como dice Marcela. Yo creo que no hay fórmula para impresionar, Pablo, sino más bien, y esto es global, no tiene que ver con solo Chile o México, sino que es global, y tiene que ver cómo con tu pasión movilizas, inspiras, provocas, activas pasiones. No sé si respondo a tu pregunta, querido Pablo. Marce. Bien. Estoy de acuerdo, querida Cristina. Uno de los tips que siempre damos los profesores para conectarnos, motivarnos, impresionarnos es: vivan en redes, queridos profesores, vivan en el mundo digital. Los niños están muy solos en el mundo digital. Cuando te ven viviendo ahí, compartiendo, como yo siempre digo, un profe enredado es un profe que está generando puentes. Compartan sus pasiones, los que les llena el alma, y eso hace que los niños sientan las ganas de compartir. Pero querido Miguel Ángel, también tenemos a Karim, que quiere hacer una pregunta, está con la manito arriba. Sí, fíjate que le he pedido que le escriba ahora en el chat porque están desactivados los micrófonos y tengo varias preguntas que les quiero leer rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo. Miren, me dice, a la Mesa Marbella le he pedido que me envíe sus datos para ponerle en contacto con ustedes. Marcy Holden me dice, ¿alguna sugerencia para alumnos de preescolar? Les leo las otras preguntas para que ustedes las vayan contestando en el orden que gusten. La pregunta que acabas de contestar, ¿no? ¿Cómo impresionar o cómo impresionan ustedes a sus alumnos? En México dice, el hablar de éxito puede impresionar y motivar. Sí. Esto aplica en otros países, que también lo comentaba hace un rato Cristi. ¿Cómo podrían ser los docentes multigrado enfrentar los desafíos educativos en pandemia? No sé si tengan lo mismo ustedes en Chile, pero en México tenemos profesores que atienden a más de un grado en un salón de clase. Sobre todo en zonas de Chiapas tenemos profesores que dan clase en más de un grado, ¿no? Y espero la pregunta de Karime, porque te digo que están desactivados los micrófonos de las personas y si los activamos, el problema que el miedo que tenemos todos es el tiempo, que tenemos escasos 10 minutos para terminar la sesión, entonces quiero irme a prisa, entonces les dejo esas preguntas que están en el chat, para que ustedes hagan el favor de contestarlas de manera breve, digo, no porque quiera cortar la conversación, sino sobre todo para que nos alcance el tiempo. Gracias. Miguel Ángel, en cuanto al mundo preescolar, porque para mí es un mundo gigantesco y el esfuerzo que hicieron los profesores preescolares gigantesco, vamos a centrarnos en experiencias también que han sido muy exitosas, como dice Cris, es de aplaudirlos de pie. Vamos a trabajar con mucha fuerza el mundo preescolar y también el mundo multigrado. Fíjense que las metodologías activas, o las metodologías en general que tienen más edad que Sócrates, son muy exitosas para el mundo multigrado, porque les permite una diversidad de visiones que enriquece la propuesta final. Por lo tanto, también vamos a incorporarlo. Okay. Perdón, si pudieran a lo mejor dejar de compartir para vernos todos. Sí, perdón. En galería para que aprovechemos este tiempito que nos queda. Gracias. Ahí está la pregunta de Karime. Karime, ahí está. ¿Y cómo haces cuando el maestro no está abierto al ingenio de sus alumnos? Ese es un gran desafío de las comunidades. Cris, ¿quieres? Ahora sí lo puedo ver. Pedro, te veo, Tere, Marbella, maestra del Rocío.
María del Rocío, los puedo ver, me emociona conectarme con ustedes físicamente, así que un gusto, Miriam, Eduardo, por fin te veo, qué gusto saludarlos. Nada, les mandamos un abrazo fraterno y nada, el mejor deseo de poder seguir este espacio de reflexión. Hay muchas preguntas y eso es lo que buscamos, Tere. Buscamos generar espacios que podamos reflexionar en torno a las herramientas de la pregunta. Karime, tú tienes una pregunta ahí en el chat que no sé si la puedo ver, Marce, ¿tú la ves ahí? Karime dice, ¿cómo haces cuando... ¿cómo haces cuando el maestro no está abierto al ingenio de sus alumnos? Marce. Siempre el profesor que innova como una isla mágica. Cuando ese profesor que innova logra conectarse con los alumnos, normalmente se da un efecto sinergia positiva. Siempre en las comunidades hay quien el que salta el primero, y ese primero si salta y no salta solo, va a ser que aquel profesor y a veces es por miedo a perder el control, por miedo a perder el espacio donde uno siente que es el que comparte. Pero si tú lo acompañas, nosotros con Cristina hemos trabajado con comunidades con grandes miedos al mundo digital, al mundo de las herramientas tecnológicas, y siempre se va haciendo sobre el ejemplo y sobre el acompañamiento. Eso va generando el acabar con las barreras. Y llega un momento en que se da la sinergia positiva y que vas conectando, y cuando el profesor, porque no existe, yo nunca he conocido, de todos los miles de profesores que conozco y he trabajado, a quien no ame lo que hace. No existe. Ahora, no he encontrado. ¿Sí, Cris? Solo para complementar, ¿dónde está la profesora? Se me fue la profesora. Ahí estás, Karime. Gracias por la pregunta. No, solamente decir que sí trabajamos con muchos ejemplos, rescatando desde la experiencia de aula, pero lo que procuramos, Karime, es ojalá nada de ejemplos, ojalá menos reglas y ojalá más filosofía y poder acercarnos a esto del amor al conocimiento en esta sociedad que nos abre las puertas. Entonces tenemos la oportunidad grande para movilizar los aprendizajes y los sueños de nuestros estudiantes. No sé si respondemos, Karime, haznos así, alguna señal. Oye, estamos terminando, Marcela, este siglo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de conocerlos, Linda. Alejandro, no te veo, pero todos felices de poder conectarnos con ustedes, profesores y profesoras. Gracias. Miguel. No te escuchamos, Miguel. Te decía yo, perdón, que ya las comprometimos para que en el mes de octubre y noviembre nos den un curso que está abierto en la Universidad Hebraica, así es que ahí las vamos a poder disfrutar durante 8 semanas, 2 horas cada semana, así es que va a ser, me parece, una muy importante oportunidad para todos nosotros. Como te puedes dar cuenta, los maestros latinoamericanos hemos construido una enorme comunidad de aprendizaje, compartimos el idioma, compartimos no solo el idioma, sino muchas costumbres, frases, ideas, etcétera, y sobre todo la admiración que tenemos aquí en México por el éxito de la educación chilena, que en México siempre hemos sido respetuosos y admiradores del resto de los países latinoamericanos porque sabemos que somos en el esfuerzo compartido, somos muy semejantes y eso hay que aprovecharlo. Como le decía yo hace un rato a Marcela cuando platicábamos antes de iniciar esta conversación, a diferencia de otras culturas, de otras latitudes que en otros idiomas tenemos la gran ventaja, la gran maravilla de compartir el idioma, la cultura y muchas otras cosas más. Así es que, pues, bienvenidas a la Hebraica, ahora ya también forma parte de nuestra planta docente en el área de educación continua, sean bienvenidas las dos, y así nuestros compañeros profesores tendrán la oportunidad de poder profundizar en las inquietudes que hoy les han manifestado. Así es que, pues, muchas gracias. A la orden. Miguel Ángel, querido, y como siempre decimos con Cristina, nos sacamos una fotografía para las redes. ¿Quién saca la fotografía? Linda, querida, Miguel Ángel, para subir todos con una sonrisa y compartirlo en todas las redes sociales. ¿Quién la saca, querido mío? Claro que sí. Linda, Miguel Ángel, ¿quién la saca? Yo la saco nada más. Quiero que a las 3 todo el mundo sonría, ¿sale? 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora mismo la publicamos en el Twitter. Gracias. Filtro, por favor, filtro. Oye, muchísimas gracias y feliz de conocerlos, de reencontrarnos. Somos educadores y espero volver a verlos. Eduardo,
Pedro, me encanta tu reflexión. Espero volver a verlos también, Tere, profe. Felices también. Los saludo con un aplauso inclusivo, Eduardo. Un gran abrazo, nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias, Marcia. Hasta luego, bye. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, un Gracias, placer. Rita. Gracias, Román. Gracias a todos. Gracias a A todos. mí también me encantó, profesora. Muchas gracias. Chao.